Bueno, de nuevo, muy buenos días desde Colombia. Continuamos la preciosa charla que hemos tenido con Antonio Quero Matas de España. Maestro, de nuevo bienvenido al programa. Ahora sí, hablemos de una cosa que nos une también y es la parte literaria. Díganos cómo decidió usted iniciar o dar los primeros pasos a nivel literario? Bueno, la poesía a mí siempre me había llamado la atención lo que es la escritura, pero es a raíz de empezar a leer libros pues, que en aquel entonces me sugería un amigo, léete el, a, a Hermann Hesse, léete una serie de autores que empecé a leer, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí, pues empezó a despertar en mí las ganas de escribir también, de poner de manifiesto palabras y demás. Mi primer libro salió en el año eh, 89, creo recordar, se llamó Cabalgando la Noche, y era una serie de poemas, evidentemente, bueno, pues muy adolescentes, ¿no? Muy joven, pero ya ahí yo arrancaba no a llorar, quiero decir, pero sí a pronunciar esas cosas que no había sacado dentro de mí, a dejarlas fluir. Algunos eran un poco llantos también, porque hay un poema que se titula Oíd mi llanto de niño, ¿no? Y cosas así, porque bueno, coincidió también que yo tuve que emigrar de mi pueblo aquí a Málaga, tuve que dejar mi localidad natal, mi pequeño pueblo, el pequeño terruño, como se suele decir, y venirte a una ciudad ya mucho más amplia, donde tenías bueno, desenvolverte en muchos aspectos, ¿no? Y eso fue un choque importante entre el pueblo, la ciudad, aunque yo ya conocía la ciudad de pequeño porque había estado muchas veces con mis tíos y demás, pero fue un choque importante y de ahí surgieron todas esas reflexiones, todos esos poemas que culminaron, como te digo, en un libro que se tituló Cabalgando la Noche. Fue un intento precisamente de cabalgar la noche que yo había atravesado y empezar en la mañana, ¿no? Evidentemente. Sí, pero ¿qué lo impulsó o quién le colaboró para que fuera realidad ese libro, su primera obra, maestro? Pues aunque te parezca un poco raro y mentira, el propio impulso me lo di yo. Me lo di yo porque en aquel entonces empecé a trabajar en una copistería que era también imprenta. Entonces empecé a elaborar una serie de libros para otras personas que los encargaban y a partir de ahí dije, yo quiero elaborar mi propio libro, tengo que poner todo lo que yo tengo. Lo hice y allí mismo me lo sacaron, muy poquitos ejemplares, porque claro, esta era una primera iniciación, pero fue muy, muy ilusionante. Para mí no hubo nadie que me impulsara, me impulsé yo mismo. La verdad que, hombre, sin duda, siempre he contado con apoyo a la hora de hacerlo, ¿no? Pero no impulso, o sea, impulsarlo, he tenido que impulsarlo yo. Pero alguien que le haya motivado, aparte de usted, a, a aventurarse, a publicar un libro a edad tan temprana. Claro. Bueno, eso sí, evidentemente había gente a mi alrededor que ya nos movíamos, digamos, de alguna manera en un colectivo, como dije antes, social, y a partir de ahí, pues hacíamos cosas, hacíamos actividades culturales para el barrio, y dentro de eso, pues empecé a conocer también a una serie de personas que se movían en el entorno literario, cultural, y ellas pues ya tenían, algunos tenían su libro. Y sí, claro, eso también me inspiró a mí a decir, yo también quiero tener lo mío, ¿no? Sin duda. Pero no fue alguien particular, no fue nadie en particular. Fue una cosa, de hecho yo luego todo mi trabajo después ha sido impulsar a que otros saquen su obra, a que la publiquen, a que la saquen adelante, que no se queden con esos poemas dormitando en un cajón esperando a que alguien algún día les diga, hazlo, ¿no? Porque en la vida inviertes en muchas cosas, pero tienes también que invertir en ti.
y, cómo no, en dejar tu legado, en dejar escrito y manifiesto aquello que tú de alguna manera has sentido y vivenciado de una forma profunda, ¿no? Y para ti ha sido importante. Porque es necesario. Yo siempre he echado de menos que mis abuelos nunca hubieran dejado nada escrito, donde yo pudiera ahora vivir o absorber, ¿no? Esa esencia de ellos para saber cómo eran y comprenderles un poquito mejor, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos hacerlo, porque en el fondo no es solo lo que nos cuenten, y no solo es que diariamente tratamos con nuestros mayores y con nuestra familia, ¿no? Sino es también lo que ellos han escrito íntimamente, que no se lo cuentan a nadie, y sin embargo está ahí, y tú puedes sacar ese algo especial, ¿no? Es muy distinto conocer a una persona que puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, directamente a luego cuando escribe, ¿no? Es diferente. ¿Y qué temática fundamental campeaba en ese primer libro, maestro? Era todo muy social, era una reivindicación bastante social, reivindicando, reivindicándome como persona, como inquietud. Yo tenía mis inquietudes y no podía realizarlas porque mi trabajo era, como digo, la hostelería, era un trabajo ingrato y, y no podía manifestar, pues dedicarme a escribir o a pintar, que hubiera sido mi deseo, ¿no? Entonces ahí había una cierta frustración, pero también un deseo siempre, que no, nunca se apagaba, ¿no? Y eso es lo que me impulsó a escribir y me impulsó a manifestar y poner de relieve, ya de alguna manera, físicamente, ahí en un papel, lo que llevaba dentro. Y eso también me hizo verme mejor, verme a mí mismo, confrontarme a mí mismo y a ponerme metas, poder decir, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes hacerlo? Tienes que hacerlo. Tienes que llevar a cabo tu sueño. Tu sueño es importante. Lo único que tenemos en esta vida, Jorge, amigo Jorge, es un sueño, una ilusión, un deseo que tenemos dentro. Y eso no puede morir, no debe nunca morir. No debemos dejarlo ahí inerte. Tiene usted toda la razón. Es ese deseo, además de sacar todo lo que tenía dentro desde joven. A mí también me sucedió que era muy tímido y en determinado momento me senté un día a meditar y dije, yo no puedo quedarme aquí dentro en esta caparazón, yo tengo que salir. Y fue un despertar bastante interesante porque decidí ver el mundo de otra manera y conectarme conmigo y yo conectarme con él. Pero era que tenía represado, como me imagino usted, maestro, todo aquello guardándolo allá en silencio y con el temor de que no lo vieran con los ojos con que uno temía, porque era el temor de salir de ese momento. ¿Qué poetas leyó por aquella época y qué poetas le maravillan en la creación poética? Bueno, en aquella época, aparte de leer poesía como Federico García Lorca, como Miguel Hernández, como a casi toda la generación del 27, Gerardo Diego, San Juan de la Cruz, leía mucha, mucha poesía, evidentemente. También leía a los poetas sudamericanos, a muchos de ellos también los leía, ¿no? A Octavio Paz, a Mario Benedetti. Leía mucha literatura de ese tipo y todo ello me iba alentando todavía más a hacerlo, ¿no? También cuando leía a Khalil Gibran o al propio Rabindranath Tagore, es que ya entras en una literatura que por dentro te va llenando de una manera de algo muy especial, que tú no, todo eso es un bullir, ¿no? Como cuando se toma uno una bebida efervescente, termina uno al final eructando, ¿no? Pues igual, ya terminas tú diciendo, ahora lo suelto porque necesito sacar de dentro lo que llevo ahí, ¿no? Y todos ellos, de alguna manera, me impregnaron ah, muchísimo, me impresionaron muchísimo. Encina Storni, me encantaba, me encantaba. Toda la poesía tenía su particular forma de ver, porque a mí una cosa que me pasaba también es que cuando leía cualquier autor que me gustaba, no me contentaba solo con leer su obra, quería también saber su historia, por qué escribía así, qué le había llevado y qué le había motivado a escribir de esa forma. Entonces, claro, eso ya pues te hacía trascender un poco más, ver el trasfondo que hay detrás de cada poema, el drama o la historia o la felicidad que hay, y eso te ayuda mucho más a reescribirte a ti mismo, ¿no? A saber cómo hacerlo.
No. ¿A usted le había oído así entre líneas a Germán Gess? ¿Qué le maravilló o le motivó de Germán Gess? Porque nosotros en nuestra época de jóvenes, eh, yo por ejemplo fui tocado por el lobo estepario, eh, Ujú. y por esas obras tan ricas en espiritualidad, aparte de que usted nombra a Jalil Gibran, otro de mis admirados, porque para mí Jalil Gibran es un poeta, filósofo. Eh, ¿Qué admiraba usted de Germán Gess y qué cosas de Jalil Gibran? Y nombró además a este hombre extraordinario que fue compañero de Gandhi, al hindú. ¿Qué le ha Rabindranath maravillado Tagore. o qué le seduce de esa parte espiritual de ellos? Muchísimas cosas. Ellos abrieron un periplo de mi vida que me llevó a indagar en la literatura espiritual, muchísimo, a indagar sobre esa cultura milenaria que es la India y todo lo que era oriental. Ya me llevó un poco a mi proceso. Yo creo que ese era otro proceso de mi vida, porque antes has dicho algo, Jorge, que me ha llamado también mucho la atención, que tú vivías mucho para ti dentro, ha pasado igual. Los seres espirituales, de alguna manera, venimos de otra vida anterior, donde hemos estado viviendo mucho para adentro. En esta vida hemos venido para aceptarlo. Pero claro, hasta llegar a comprenderlo hay un periplo de aprendizaje que hay que llegar ahí, no se llega de repente, ¿no? Cuando yo los descubrí a ellos, descubrí el mundo tan fantástico de la espiritualidad y descubrí lo que había ahí. Entonces ya me interesé por la esencia del ser humano, quería saber qué nos hacía estar aquí, porque yo de pequeño también me preguntaba esas historias. Era muy pequeño, yo no tenía prácticamente cultura y mirando las estrellas me preguntaba quién era yo, qué hacía aquí, por qué estaba aquí, hacia dónde iba, qué tenía que hacer, ¿no? Cuál era mi sentido de vida, ¿no? Que cada uno lo tenemos. Y ellos me abrieron esa puerta enorme. Para mí, Hermann Hesse fue un hermano mayor que me enseñó, me abrió un mundo mágico, me enseñó a ir andando pasito a pasito en el interior del ser humano y descubrirme, como él decía, ¿no? A veces ponía delante de mí a mis 100 yo y los iba uniendo porque eran tantos. La verdad que Hermann Hesse era un personaje fragmentado por tantas cosas porque dentro de su infancia se daban tres religiones distintas, o sea que tenía que confrontar con eso. Y yo me leí todas sus obras, todas. De Emma Gen me he leído todas sus obras y además me interesé por conocer su historia y por conocer todo. Eso me llevó también a Siddhartha, evidentemente Rabindranath Tagore te llevaba a la India, Khalil Gibran, por supuestísimo, que te llevaba a descubrir ese mundo filosófico interior y ya de ahí partías hacia un mundo que ya no sabías cuál era, pero que te llevó a conocer la historia de Buda, que te llevó a leer todos los cuentos que había, que te llevó a Madame Blavatsky, a Les Viter, a una serie de personajes que ya entraban dentro de otro contexto, un contexto filosófico ya amplio. Y entrar luego fue, pues, entrar en la metafísica, que entrar en la metafísica para mí también fue muy importante. Descubrí ahí un mundo fascinante y después de eso, pues trabajar a nivel de energías, trabajar con uno mismo, trabajar con las personas que te rodeaban, saber que incluso lo que dices, lo que piensas, todo tiene su repercusión en el mundo, que debes saber muy bien qué dices, cómo lo pronuncias, porque una palabra puede herir a alguien o levantarla, ambas cosas, ¿no? Entonces, fue tomar conciencia y dimensión de mí mismo como ser humano, de mi situación en el mundo, y eso ya hizo que ampliara muchísimo más todo lo que escribía después, sin duda, ¿no? Ya no era tan restringido, ya no era tan preocupado por mí mismo como preocupado por el resto de mis semejantes y viendo el mundo como algo mucho más intenso que a todos de alguna manera nos tiene aquí, ¿no? Porque fíjate la suerte que tenemos hoy, que tú estás ahí en Colombia, tu país, yo estoy aquí en Málaga, España, y estamos pudiendo tener una conversación como si estuviéramos tomándonos una cerveza o un café en cualquier lugar, ¿no? Eso es algo mágico, especial, que no podríamos compartir antes, pero hoy compartimos.
y que nos damos cuenta que en el fondo, no importa dónde estemos, el hombre tiene un inicio muy parecido, tiene una esencia muy similar y que su trayectoria y su dimensión también tiene una meta muy, digamos, común, ¿no? Entonces ahí ya te ves de otra manera, ya entiendes que hay que reflexionar de otro modo, que hay que escribir de otro modo y te diriges de otra forma también a escribir, sí. Bueno, ese tema que usted abrió de Leadbeater, de Madame Blavatsky y los grandes espiritualistas, lo tenemos que tocar luego porque nos vamos a enfocar en la parte de su poesía, maestro. Vamos con Perfecto. eso y lo invito a que tengamos una sesión luego y hablemos de cosas de carácter espiritual para que la gente también conozca esa formación tan extraordinaria que usted ha tenido. ¿Le parece bien? Me parece estupendo. Me parece muy bien. Hay un poema que escribí, era muy joven, en aquel entonces, ya digo, fueron de mis primeros poemas, los que formaron parte de mi primer libro, que se llama Ave Peregrina, que recientemente le han puesto música y ha quedado muy bonito, te lo pasaré para que lo oigas con música, y que dice así, Ave peregrina, pájaro de ensueño, si ves que me ronda la tristeza, dale a mi corazón la dulzura de tu canto. Si ves que me vence la fatiga, dame el alivio, la ligereza de tus alas. No dejes que me atrape esta locura, que mis ojos se cieguen en lo oscuro, que mi torpeza me conduzca al abismo. Sé luz pronta, esperanza, espacio abierto. Sé rauda ola y llévame a la orilla de un mar sin tiesa, donde se una la tierra con el cielo, donde, libre de opresión o miedo, goce de la paz que siempre aguardo, que siempre espero. Bueno, me recuerda a Tagore de una manera sorprendente. Por favor, continúe Esos deleitándonos. fueron mis primeros poemas y, como digo, títulos de poemas, una conciencia universal, cosas así, que ya era un poco global, globalmente sentirte con el resto del mundo, ¿no? Eh, Hay un poema que yo forma parte de una obra mía de teatro que se titula Se nace para ser feliz. Yo suelo recitar mucho ese poema porque en él hablo de la vida y de cómo somos un poco y cómo tenemos que actuar y que dice así. Dicen que solo se vive una vez. Y si eso es verdad o eso es mentira, lo importante es seguir al corazón mientras se viva. Dicen que aquí venimos a sufrir, que cada cual su cruz lleva encima, pero yo creo que a sufrir no va nadie ni a la vuelta de la esquina. Aquí venimos a aprender y se aprende, más despacio, más deprisa, cada quien y cada cual, según el tiempo de asimilación que precisa. ¿Qué sentido tiene nacer si no se disfruta de la vida? Hay que pasar por el mundo contento, feliz, lleno de alegría, repartir aquí y allá cariño, bien hacer y regalar simpatía. Respetar a la pequeña hormiga, ser sabio en el comportamiento, poner un poco de calor y de cordura y ser profundo en el sentimiento. Que tu mano sea sostén, que se tenga siempre una mano amiga. Cuidad de aquellos que os quieren y tendréis siempre cuanto se precisa. Porque luego, cuando el tiempo se haya ido, cuando la nave esté a punto de partir, podamos decir todos, sin encono, ¡ay, qué lindo que fue vivir! Una verdad inocultable que la comparte usted y que yo mismo comparto, porque la vida es alegría y debe ser felicidad. Por supuesto. Si hacemos otra cosa de ella, es lo que vamos a obtener. Si hacemos tristeza, tristeza vamos a obtener. Hay otro poema que yo escribí describiendo un poquito cómo son los poetas o quiénes son los poetas. Y dice así, ser poeta. Dice, con los años, con las canas, con el sueño en la mirada, paso a paso construyendo un puente de amor sobre cuartillas blancas.
Ayer estuve contigo, donde la mar ya se desgana y dejando remisa va estelas de luz dorada, hablando de poesía, sentimiento que nos llena toda el alma. Una gaviota al pasar dijo, el poeta, el poeta es gente extraña, unas nubes que pasaban, unos marineros que partían, unos niños en sus juegos, mudos al punto quedaron, pues sonaban en la distancia coplas que ayer cantaron las melodiosas gargantas, coplas que escribió el poeta, decires de su corazón que expresaban la verdad lo mismo que un libro abierto. No, convenimos tú y yo. El poeta no es gente extraña, ni una especie en extinción, ni un remolino en el viento. El poeta es la boca de Dios, profeta que anuncia la esperanza cuando de repente se nubla y el desaliento nos gana. El poeta es como la primavera, renovada ilusión cada día, ternura del pájaro en su canto, belleza de la flor estremecida. El poeta es tejedor de colores y cumpliendo así su cometido, de palabras teje un largo abrigo que nos sacude el tedio y el frío y que nos conforta en la noche y también en el invierno. Bueno, le voy a hacer una propuesta, maestro. Yo terminé un ensayo que se llama Poesía, fuente de sabiduría y conocimiento. Le pido el favor que me envíe ese poema para insertarlo dentro de este ensayo, Pues yo lógicamente estoy con... encantado de hacerlo. Bueno, entonces continúe deleitándonos con su poesía. Eh, también empecé a escribir un poco canciones, de alguna manera, ¿no? Han sido, como te digo, le han puesto música y algunas te las pasaré para que las oigas. Eh, Esta se llama La Belleza. Yo, como digo, nunca he sido músico, pero como me encantaba tocar la guitarra un poquito así, tocarla, ¿eh? Como se dice, ¿toca la guitarra? Sí, sí, la toco por todas partes. No, no, es tocarla, ¿no? Eh, Asgarda, Se llama La Belleza, se llama La Belleza, y dice así. Eres la voz de un misterio que escribe en mi alma, y ese viento de la tarde que me acaricia y que me calma. Eres el arrullo de una fuente que canta, y esa luna redonda que por el cielo me anda. Eres la vida que late en cada gesto, cada mano, y aquella cosa tan linda que veo en cada rostro humano. Eres la tibieza del sol cuando sale, y esa dulce elocuencia del silencio en una calle. La belleza está en todas partes. La vas dejando atrás y te la encuentras delante. Tantas cosas, sin duda, me vienen hablando y tan solo acierto rozando a poder hablar de ti. Y tan solo acierto rozando a poder hablar de ti. Eres el fulgor con que lucen las estrellas y esa magia especial con que me atrapas y me llevas. Eres la mirada de la niña que amo y el dulzor de su boca cuando nos besamos. Eres el mar cuando grita enardecido y esa quietud de las olas cuando parece que se ha dormido. Eres la musa que inspira la música, el canto, los colores y esa grata alegría con que levantas los corazones. La belleza está en todas partes. La vas dejando atrás y te la encuentras delante. Tantas cosas sin duda me vienen hablando y tan solo acierto rozando a poder hablar de ti. Bueno, yo creo que más que un canto, es una oda también a la belleza. Y le pido el Un canto favor que y me la una oda. comparta luego. Ambas cosas, ambas cosas. Mi poesía pasó de ser una poesía que también era muy reivindicativa, en el que instaba mucho a ver las cosas que sucedían en la sociedad, como dije al principio. En este, por ejemplo, que dice lo que me duele, manifestaba eso como un desgarro, ¿no? Me duele este amargo vacío, esa cara de angustia atrapada en el espejo. Me duele ese silencio hondo, duro, esa indiferencia que marchita la carne. Me duelen esas sombras en torno a los ojos y esa pesadumbre de cosas muertas. Me duele ese brillo de afilados puñales o lenguas, ese beso homicida que taladra la noche. Me duele este lúgubre tañido de sirenas y esa hambre ciega de garra fría. Me duele este alma torpe, esa ignorancia que pesa como acero. Me duele esta mano huraña, esa luna que escapa a los sentidos.
Me duele esta vana costumbre, esa carencia de inquietudes y motivos. Me duele este muro enorme, esa puerta que nunca se abre, esa falta de amor en esta tierra nuestra y esa paz que nunca llega. Me duele. Magnífico. Llenemos el tiempo con poesía. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es lo que decimos. Yo creo que la poesía es, también lo dice Carlos Garrido, nuestro presidente, la poesía es lo que de alguna forma nos redime. Yo siempre lo he dicho, es algo muy especial. La literatura toda es válida, ¿no? Las grandes novelas, los grandes ensayos, toda esa literatura me parece fantástica, pero cuando un poema se condensa y en 10 palabras te ha dicho algo tan especial que no sabes lo que es, pero te ha tocado, eso te hace vibrar, no, no lo puedes expresar, no tienes palabras para decirlo. Conmociona realmente el alma, todas las fibras, las 72.000 terminaciones nerviosas que tenemos. Eso es así. Que no son pocas, que no son pocas, Sí, claro, muchas. está claro. No, Por eso continuemos, continuemos, la no nos poesía nos vaya a dejar redime. sin oír más poesía. No, no, no. La poesía nos redime siempre. Hay un poema también donde hago un análisis de cómo somos, ¿no? Que hay que pensar que se dice malos y buenos, ¿no? Y dice, el anciano dice al joven, yo tengo la experiencia. En mis canas anida el tiempo y también sus consecuencias. Que yo no sepa qué vas a decirme tú. Mira que soy zorro viejo y vengo cuando vas tú. El joven le dice al anciano, solo tienes que mirarte. Yo acabo de comenzar, tú estás al final del viaje. Me queda mucho camino como toda sangre nueva. Yo llevo savia al tronco vencido y sus hojas se renuevan. Dice el árbol a la flor, mira que eres pequeñita, siempre frágil, delicada, parece que estés enfermita. En cambio, mírame a mí cómo me levanto del suelo, duro tronco, fuertes ramas, yo casi rozo el cielo. Dice la flor al árbol, tan grande como te crees, también el viento te vence. Consigue que te la des. Si tú procuras sombra, yo regalo mis colores, que sería muy triste el mundo si en él no hubiera flores. ¿Quién es más listo? Preguntó un sabio que discutía. ¿Quién sabe más de los dos? ¿Quién tiene más sabiduría? El tiempo vino y pasó. Los sabios también pasaron, sin llegar a comprender la verdad que ambos contaron. Chico, ven y mira cómo realizo esto, dijo don pretencioso. Me sale de maravilla, es un trabajo perfecto. Ya que lo mencionas, te diré que es cierto, respondió la voz del razonamiento. Ya que lo mencionas, te diré que es cierto que se nota enseguida que en ello eres muy diestro. Pero perdona, no te enfades y perdona que matice. Nunca presumas, amigo, de lo que la gente dice. Cada cual sabe hacer lo que el otro no haría, pero que suceda así no es burla ni tampoco ironía. Todo es igualmente útil. Toda leña enciende fuego. El que arda más o no es también parte del juego. Porque, a ver si nos enteramos, a ver si lo comprendemos, que no somos buenos o malos, no, que todos somos malos y buenos. Bueno, es un apólogo magnífico sobre la bondad y la maldad. Excelentes puntos de vista los que expone usted ahí, maestro. Continuemos. Muchas gracias. Eh, Trato siempre que mis poemas, como verás, tengan un mensaje, ¿no? Que digan algo, que no sea, que te hablen directamente, que te procuren y te inciten a que mires las cosas de otra manera. De hecho, a veces en estas reflexiones que te decía que ponía en mis cuadros, hay uno que se llama Mira bien, así se titula el cuadro, y comprende una pequeña reflexión al lado que dice así, mira bien todo cuanto te rodea, que la majestuosa montaña no oculte a tus ojos la más mínima piedra, ni el árbol frondoso, la leve florecilla o la tierna brizna de hierba. Observa la vida misma, que tu mirada se disuelva entre el océano más profundo y el cielo más claro. Escudriñalo todo,
los por qué, los silencios, los miedos, las risas, los días de sol y las noches de estrellas. Que sea tu atención la que te descubra el mundo, la que te haga comprender cuando te surjan las palabras. Magnífico. Aquí disfrutando Es de una su forma, poesía. es una forma también de decirle a las personas que miren bien, porque ¿sabes qué pasa? Que normalmente nos dejamos llevar por todo lo que nos cuentan, ¿no? Y nos han contado tantas mentiras, Jorge, nos han contado tantas falacias, nos han hecho ver cosas que no son nuestras, que no forman parte de nosotros, que no tienen ningún sentido. Y nos han hecho creer como verdades inmutables, que parte de la humanidad las cree firmemente y se rige por ellas, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas cosas, porque ya es hora de despertar. El despertar se está haciendo toda la vida, ¿no? Pero estamos viviendo unos tiempos mágicos. A nosotros, a nuestra edad, nos ha tocado vivir unos tiempos muy especiales, casi mágicos, de muchas cosas bonitas y también ha habido historias raras, pero últimamente estamos viviendo un tiempo muy delicado en el que la línea entre el mal y el bien está hay que estar muy atento para poder reconocerla. Para no caer ahí en esa línea tan Exactamente, peligrosa. exactamente. Hace tiempo escribí un poema que se titula ¿Para qué vivo? Haciendo una reflexión, claro. Si mi voz no es la voz del que sufre, ¿para qué quiero mi voz? Si mis ojos no son la luz del que no ve, ¿para qué quiero mis ojos? Si mi mano no entiende de afecto, ¿para qué quiero mi mano? Si mi corazón no sabe de amor, ¿para qué quiero mi corazón? Si mi casa no está abierto al amigo, ¿para qué quiero mi casa? Si no sé pensar con ternura, si no busco la forma de ser aliento, ¿para qué quiero pensar? ¿Para qué me sirve el pensamiento? Si mi vida no tiene sentido, si no puedo ser yo, entonces, ¿para qué vivo? Reflexiones bastante comprometedoras para que meditemos seriamente sobre el papel que estamos realizando en esta vida. Indudablemente, maestro. Tenemos que analizarlo. No Sí, podemos pasar por el mundo sin sentido. Tenemos que, el sentido, muchas veces decimos, bueno, ¿dónde está el maestro? ¿Quién es el que nos guía? Yo me acuerdo que esa pregunta me la hacía mucho, pero Jorge, llegué a descubrir que el maestro es todo lo que nos rodea. O sea, el maestro no es solo una figura que puede serlo, paternal o abuelo, maternal. No, no, el abuelo es el conjunto de todo, o sea, perdón, el maestro es el conjunto de todas las cosas que han rodeado tu vida, que te han hecho estar donde estar hoy y pensar y sentir lo que hoy sientes. Ese es el maestro. Ha estado siempre contigo, en todo momento. y estará, porque la divinidad es realmente todo y la naturaleza es el pensamiento divino, de manera que si no lo miramos así, Sin sin duda, que es así. Tengo una buena amiga que es una astróloga magnífica. Durante mucho tiempo trabajamos juntos. Incluso yo tenía un programa de radio que duró 10 años, donde yo entrevistaba a muchísima gente. Seguro que entonces te hubiera conocido, te hubiera entrevistado también a ti. Eh, y ella venía y hacía predicciones a mis invitados, le hacía predicciones acerca de cómo iba a ser un poco el año y todo eso, ¿no? Y luego también nos hablaba de cómo se iba a dar las cosas a nivel general, etcétera. Y yo decidí dedicarle este poema que se llama Me voy convirtiendo en alguien, a Mercedes Barranco, mi astróloga preferida. La luz del universo me pido, plagado de estrellas que lucen como teas encendidas, pequeñas a mis ojos y distantes, remotas entre sí como su brillo. Una lluvia fina de colores derramada desde el centro de las Pléyades que cae sobre mí, profusa y en calma. Toda la luz que habita el dilatado círculo de los sistemas solares y la belleza inenarrable de los mundos infinitos. Las noches de mi infancia están llenas de preguntas lanzadas al firmamento, de interrogantes que gravitan en torno a los planetas. Plutón me habló desde el espacio profundo de aquellas cosas que mi ser no recordaba y todavía indago en el reino de los posibles. Neptuno no quiso. Neptuno, perdón que se ha cortado esto un poco, no sé si nos seguimos viendo. Sí, bueno, nos seguimos viendo.
Plutón me habló, Neptuno no quiso hablar y apuntando mi sien con su tridente, me animó a sentir la poesía. Su silencio me invitó a pensar. Urano, mostrándose disconforme, puso en mí algo de revolucionario y me dio el impulso de amor por la libertad y entrega al hermano que sufre. Saturno, duro e inflexible, me mostró la cara del dolor cuando me regaló capacidad y entereza. Júpiter, siempre abierto y benefactor, me llevó a cruzar más allá de las fronteras, puso su mano sobre mi plexo solar y me enseñó a recogerme sobre mí mismo. Marte, señor de la guerra, me trajo la lucha constante, la vitalidad, la energía, la fuerza. Venus puso amor en mi corazón y le dio al viento canciones que me susurrasen. Mercurio, con la velocidad de una estela radiante, me salpicó con el gusto de saber expresarme y esa afinidad en la prontitud y la palabra. La luna, femenina y delicada, se ofreció gustosa como madrina y me llevó ante el mar para bautizarme. El sol fue sin duda mi padre, y he heredado de él la creatividad y el poder de saber controlarme. La tierra, como todos sabéis, es mi madre. En su seno sueño y habito. Voy avanzando por su faz y convirtiéndome en alguien, en ese hombre que ya fui, en ese hombre que seré, que ya soy, renovado cada día y mejor, pero siempre, siempre el mismo. Fantástica interpretación suya de esas fuerzas extraordinarias que nos rodean, que están presentes en nuestras células y lógicamente en el espacio mismo. Qué grato escuchar ese poema. Muchas Continúe, por gracias. favor, que nos quedan todavía 2 minutos. Vale, pues con 2 minutos voy a hacer una poesía que también, como digo, en aquel entonces era un poco reivindicativa, en el sentido de que dice que todo será posible. Mientras sea la montaña de refugio del solitario y la flor se atreva al pie de los edificios, mientras quede una ventana abierta al sendero y liberen los amantes a su amor cautivo, mientras alguien crea en el esfuerzo de todo y su canto venza la fatiga del humilde, aunque algunos lo duden, todo será posible. Porque nos empuja el dolor de los que sufren, porque es consuelo mirarse en otros ojos, porque nos desgarra el golpe de la sangre, porque es aliento la risa de un niño, porque nos une el mismo destino, porque mano sobre mano se levanta el hombre, aunque algunos lo duden, todo será posible. Porque entendemos que nada es inevitable, que suceden las cosas por sí mismas, que el derecho de uno es el derecho de todos, que la libertad de todos es la libertad de uno, que tenemos una cita urgente con el día y no es motivo la noche para ignorar los luceros. Aunque algunos lo duden, todo será posible. Indudablemente será posible. Bueno, no sé si tiene un poema corto, tenemos 1 minuto y la despedida. Pues muy corto, sí, a veces, aquí hay uno que se llama a veces la noche nos sorprende contemplando la luna, absorto en deseos que buscamos colmar sin acierto. A veces la luna nos mire, sonríe y se hace un silencio, que sirve de pasillo a un ángel y abre la puerta de un misterio. A veces, indicios en las estrellas señalan los besos que duermen, el tiempo oportuno más allá de la espera para darnos como el mar se da a la tierra. A veces el abrazo se extiende como hierba, la dulzura emana de la boca de los amantes y aquietados en algún lugar del corazón, una brisa suave nos invita al sueño. Gracias. Una invitación para que hablemos luego y su despedida grata con nuestros oyentes y que nos van a ver, maestro. Muy agradecido de corazón. Muy agradecido a ti, Jorge, y es un placer estar ahí y llegar a las personas que nos escuchan. Y como digo, agradecerte esta entrevista que es magnífica, te da la oportunidad de expresarte como eres y eso es muy bueno. Gracias. Una feliz tarde y noche, maestro. Un abrazo fuerte.